o sea, si ya llevaron endocrino y recuerdan los criterios de cetoacidosis y estado hiperosmolar, o sea, por ejemplo, en la cetoacidosis diabética, la respiración de Kussmaul es un signo característico de, por eso el aliento acetonas o el famoso olor a manzanas y eso viene por la respiración de Kussmaul. Los valores gasométricos en la cetoacidosis diabética el pH está más disminuido y el bicarbonato es menor a 10. Entonces, como por eso se integraba el caso. Más allá de que no les puse las cetonas, era como que vieran otro enfoque, pero ya eso estudienlo después. Alguien me mandó un mensaje que no les había quedado claro lo de la función de la aldosterona en la alcalosis metabólica, pero si se acuerdan lo vimos bien, que en un hiperaldosteronismo, ya sea primario o secundario, o sea, lo que nos va a condicionar es que estemos, por la aldosterona se reabsorbe mucho sodio, se secreta mucho potasio y el potasio va a jalar hidrogeniones. Entonces, esos hidrogeniones los vamos a excretar y el bicarbonato pues no lo vamos a quedar. Entonces, nuestro medio va más hacia lo alcalino que hacia lo ácido. Y si se acuerdan, era un estado como que perpetuaba la alcalosis metabólica porque se estaba activa y activa y activa y activa. Pero a ver, entonces, pues creo que faltan espérenme, déjenme ver. El doctor dice que se conecta en un ratito, ¿vale? Entonces vamos a empezar con lo de ácido aceno, ya no. Hidroelectrolítico, van a empezar sus compañeras y ahorita vamos a ir comentando entre todos. Este punto de composición corporal y los electrolitos, pues es algo bien básico, que les va a ayudar, o sea, para todo, ya sea para dar un tratamiento con soluciones, reposición de electrolitos, qué hacer en casos cuando tenemos electrolitos elevados, como es el caso del potasio, porque la hipercalemia pues es un estado que pone en riesgo la vida como tal. Una hipercalemia grave sabemos que nos va a causar alteraciones ahí electrocardiográficas que nos están diciendo pues es como un foquito rojo. Entonces no sé si ya están las chicas, Erika sí, y Sara. Bueno, si quieren empiecen y vamos, ustedes me van diciendo cuando le pase y vamos comentándolo todos, ¿va? Ok, doctora, gracias. Bueno, buenas noches, compañeros. Como ya dijo la doctora, nosotros vamos a exponer acerca de agua corporal y electrolitos. Como ya sabemos, los riñones cumplen con funciones de suma importancia. Una de ellas, o bueno, una de las que tienen mayor relevancia es la de controlar el volumen y composición de los líquidos corporales. ¿Puede pasarle, doctora, por favor? Bueno, como les decía, en lo que respecta al agua y casi todos los electrolitos del cuerpo, son precisamente los riñones quienes en gran medida se encargan del equilibrio entre ingresos y salidas. Esa función reguladora mantiene en el cuerpo pues un ambiente interno estable, el cual es necesario para que todas las células desempeñen sus actividades. Además de esto, mantiene una constancia entre los líquidos corporales, porque como ya sabemos, pues tiene que haber un constante intercambio de líquidos y solutos en el ambiente externo y diferentes compartimentos del cuerpo. Esta constancia de los líquidos se debe principalmente a como ya les dije, pues
que en sí así es el medio interno. El agua como tal es el componente más abundante del organismo. Todos ya sabemos que más o menos llega a ser entre el 60% del peso corporal de una persona. Sin embargo, en mujeres puede llegar a ser incluso menor, y esto va a depender de muchos factores, como la edad, el sexo, incluso de qué tan gordita o qué tanto sobrepeso tenga una persona. También con respecto a lo de la edad, pues vamos a ver que los recién nacidos pueden tener incluso hasta un 75% de su peso corporal equivalente al agua, y en ancianos puede llegar a disminuir incluso en menos del 50%. Bueno, aquí tenemos un pequeño cuadrito para más o menos identificar bien cómo está distribuida el agua corporal. El agua corporal, como ya sabemos, pues tiene dos fuentes de ingreso, y sin embargo, esta se va a dividir en dos grandes compartimentos que van a ser el líquido intracelular y el líquido extracelular. Aproximadamente del 55 al 75% va a ser líquido intracelular, que es más o menos 2/3 del agua total que tenemos en nuestro cuerpo, mientras que el líquido extracelular va a ser del 25 al 40%. Este va a ser pues un tercio que queda. El líquido extracelular, como podemos ver, se va a dividir en líquido intersticial y linfático, plasma y líquidos transcelulares. Como ya les dije, pues el plasma y estos van a estar divididos, pero en una proporción entre plasma y líquido intersticial vamos a tener que es de 1 a 3. Otro de los líquidos transcelulares, pues obviamente se van a dividir en orina, líquido cefalorraquídeo y líquido gastrointestinal. ¿Podría pasarle, doctora, por favor? En cuanto al compartimento del líquido intracelular, vamos a tener que abarca alrededor del 40% del peso total de una persona. Obviamente esto es en lo que tenemos mayor porcentaje, y el líquido de cada célula contiene obviamente una mezcla individual de diferentes constituyentes, pero sus concentraciones son similares. Entonces, esa es la razón por la que el líquido intracelular de todas las células juntas se considera como un gran compartimento de líquido. Ay, gracias. Doctora, ¿le podría regresar, por favor? Gracias. Vamos a ver como tal que el líquido intracelular obviamente tiene un catión principal que va a ser el potasio, que va a ser aproximadamente de 110 milimoles. Esta concentración es casi 30 veces mayor que en el líquido extracelular. Sus principales aniones son proteínas y fosfato, y la concentración del sodio y del cloruro pues va a ser muchísimo menor y va a ser más o menos equivalente a 10 milimoles. Lo que va a ser totalmente al contrario para el líquido extracelular, que en cuestión de cationes va a tener un aproximado de 140 milimoles para el sodio y nada más 4 milimoles para el potasio. En aniones va a ser más abundantes en el plasma, el cloruro y el bicarbonato. Y bueno, como ya les había dicho, el líquido extracelular va a ser más o menos el 20% y juntos pues forman el 60% del peso corporal. ¿Podría pasarle, doctora, por favor? Bueno, como ya les había dicho, el agua equivale a un 60-70% del peso total de una persona.
Y bueno, aquí está más explicado cómo se divide en intracelular. En hombres puede llegar a ser del 60% y en mujeres del 50%. Esto obviamente varía y el extracelular llega a ser del 25 al 45%. Aquí también tenemos la división en litros. Bueno, vamos a tener la división del espacio intracelular, que va a ser equivalente a más o menos 2/3 de agua, mientras que el extracelular va a ser un tercio, como ya les había mencionado. ¿Puede pasarle, doctora, por favor? Es que yo estoy hablando y creo que no me escuchaban. Espérenme tantito. Con razón. Ok, ahí va. Entonces, ya. Esto para qué es importante saberlo. O sea, hay algo que usted más adelante lo vamos a ir viendo en cuanto a la distribución de los electrolitos y que lo van a ver mucho, el cálculo de agua corporal total. Entonces va a venir una fórmula en donde va a haber una constante que por lo regular es 0.5 para mujeres y 0.6 para hombres. Entonces aquí básicamente te dice, pues te explica qué es el porcentaje de agua que se espera tener. Entonces por eso es importante conocer cómo está distribuida el agua. Ahora sí, como lo mencionó, 2/3 del agua se van a encontrar en el líquido intracelular y 1/3 en el extracelular. Y ya aquí en el extracelular lo vamos a dividir en el intersticio y en el intravascular. Entonces aquí en donde es, o sea, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de un shock séptico refractario a volumen, ¿por qué decimos que es refractario a volumen? Pues yo tengo entendido que administran literal soluciones y de todas maneras la presión del líquido extracelular pues no aumenta para aumentar la tensión arterial y pues por eso dicen que son refractarios. Ok. ¿Quién más? Entonces, ¿tú por qué piensas que no está respondiendo al volumen? Si tú le estás pasando agua, 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 se supone lo que tú quieres mantener es esto, ¿no? El líquido intravascular, o sea, quieres aumentar el volumen intravascular. ¿A dónde se te está yendo toda esa agua que le estás metiendo? A otro espacio, probablemente al intersticial o pues sí. Exacto. Entonces, aquí es importante conocer cómo es el movimiento del agua, porque muchas veces, o sea, el agua queda aquí atrapada en el intersticio o como se le conoce como un tercer espacio. Entonces, para sacar el agua de esta parte es bien, bien difícil. Entonces, igual, por ejemplo, los pacientes que tienen cirrosis, que tienen más bien un síndrome hepatorrenal, no responden a diuréticos porque todo el líquido no está en el líquido o sea, está en el líquido extracelular, pero en un tercer espacio, o sea, no está como tal dentro del vaso. Entonces, obviamente, si el paciente está deshidratado y pues porque no tiene agua, pero está todo edematizado, es porque toda esa agua se le fue a otro espacio. Ahora aquí es importante, bueno, recuerden que siempre vamos a tener pérdidas sensibles y pérdidas insensibles. Bueno, tenemos, aquí es importante, este cuadrito es importante, déjenme borrarle, que lo tengan en cuenta, porque cuando ustedes tienen a un paciente que, por ejemplo, necesita un control de electrolitos, bueno, que más bien todos deben de tener un control de electrolitos,
Eso siempre lo reporta enfermería, cuáles son los ingresos, cuáles son los egresos y demás. Entonces, aquí sabemos que pues debe de haber un equilibrio, ¿no? Si tú ingieres aquí 2.1 litros y aparte generas 200 mililitros del metabolismo de agua, entonces vas a tener 2.3. Y esos 2.3, o sea, en cierta manera, pues los tienes que eliminar. Entonces vamos a tener pérdidas insensibles por la piel, pérdidas en la respiración como tal, pérdidas sensibles ya en el sudor, las heces, la orina. Entonces aquí hay una fórmula que luego la pueden ver, por ejemplo, para calcular las pérdidas insensibles en pacientes que están intubados o en los pacientes que están quemados. Esto es súper importante porque aquí, o sea, en un paciente quemado, ¿qué es lo primero que le debes de hacer? O sea, bueno, sí, ya aseguras la vía aérea, pero lo primero que debes de hacer es hidratarlo porque ese paciente está súper deshidratado. Entonces aquí acuérdense siempre de eso. Aquí tenemos también lo que son esas pérdidas sensibles con el ejercicio, por ejemplo. Cuando hacemos ejercicio, ¿qué es lo que mayormente perdemos? Entonces, si sudan mucho, no están sudando grasa, están sudando agua. Y ya, a ver, síguele. Aquí, ¿qué nos quieren decir con esta tablita? Bueno, esta tablita va relacionada con la siguiente diapositiva. Es clara la diferencia de los iones entre el líquido extracelular y el líquido intracelular, tomando en cuenta como principales diferencias tanto al sodio como al potasio para ambos. Marcaba uno de mis libros, el Guyton, que es como si fuera al revés todo. Lo que está mayormente, pues, el líquido extracelular, obviamente está pues al revés en el líquido intracelular. Bueno, aquí la doctora nos está marcando otros, yo creo que también son de suma importancia, y es lo que les digo que está relacionado con la siguiente diapositiva. Entonces, perdón. Aquí entonces, si recuerdan cuando calculábamos el anion gap y decíamos, o sea, ese equilibrio, ese principio de electroneutralidad, o sea, teníamos representantes, nosotros solamente hablábamos del líquido extracelular. Entonces, sí, como bien lo menciona, aquí el sodio va a ser el principal catión del líquido extracelular, su concentración intracelular es mínima. El potasio va a ser al revés, o sea, el potasio va a predominar más intracelularmente, porque ya sabemos que lo necesitamos adentro de la célula. El calcio no tanto, el cloro también es importante. El cloro siempre va a ir como en relación con el agua, van a ir como proporcionalmente. La glucosa, aquí si lo ven, también es importante mencionarlo, o sea, la glucosa es todo un tema porque la glucosa la vamos a encontrar obviamente predominando en el líquido extracelular, pero toda esa glucosa la vamos a meter a la célula. Entonces, bueno, para el metabolismo propio de esa célula. Y aquí esto que nunca se les olvide, las proteínas van a predominar intracelularmente, porque de eso, o sea, todos los organelos que tiene la célula van a estar formados de proteínas. Por eso, una célula, el gradiente electroquímico siempre va a ser negativo. Entonces, vamos a ver. Aquí yo les puse esta diapositiva, donde aquí vienen los principales representantes del líquido extracelular y los principales representantes del líquido intracelular. ¿Ustedes por qué se imaginan o qué leyeron al respecto sobre el movimiento de la urea? Esto es muy importante para entender más adelante la patología renal. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo un paciente con lesión renal o enfermedad renal crónica que va a condicionar la elevación de la urea?
esta alteración, o sea, este incremento o como tal hiperurea ahí en el líquido extracelular, ¿qué cambios importantes me va a condicionar o cuál es su importancia? Pues, por ejemplo, a nivel renal, o sea, concentraciones altas de urea van a provocar acuaresis. Es que aumentaría la osmolaridad en el espacio intersticial, entonces Ajá. habría mayor retención de líquido. ¿Está segura que habría retención de líquido si aumenta la osmolaridad? Bueno, yo había leído que como tal la urea no importaba mucho porque tiene libertad para moverse a través de las membranas, entonces no lo considerábamos tan importante en cuanto a la osmolaridad porque no dependía tanto o sea, no iba a generar tantos cambios en el movimiento del agua. Pero pues sí, o sea, sí era importante su aumento, pero no para ese movimiento del agua. Ok. Se supone que sí es importante osmóticamente, pero no tónicamente, ¿no? Así Creo que... es. ajá. Y, Eso, ajá. ajá, no, pues sí, también se usa como tratamiento en casos de hiponatremia, donde pues hay mucho líquido para que sea de la acuaresis y se equilibre. Ok. Si recuerdan de sus clases de fisiología y así, vamos a tener osmoles o como tal electrolitos que van a ser efectivos y otros que no. La urea, o sea, si tenemos un aumento en la concentración de urea, pues evidentemente vamos a tener una mayor concentración de solutos y sí nos va a aumentar la osmolaridad. Pero, como bien lo dicen, o sea, como la urea atraviesa libremente la membrana, o sea, el movimiento, tónicamente, o sea, en el líquido, o sea, va a causar una hiperosmolaridad, pero esta hiperosmolaridad no va a ser efectiva. Si se acuerdan por el principio de ósmosis, o sea, el agua va a pasar hacia una mayor concentración de solutos. Pero en este caso, la urea no va a jalar agua, o sea, no es un osmol eficaz. Entonces, cuando un paciente con enfermedad renal crónica o que venga urémico como tal, o sea, no lo vamos a encontrar ahí edematizado con retención de líquidos, o a lo mejor sí, pero por otras cuestiones en los electrolitos, pero como tal, por la urea no, porque la urea no jala agua, o sea, la urea es un osmol ineficaz que no va a provocar ese efecto de ósmosis. Entonces, por eso aquí se los marco, porque la urea puede pasar, puede ir y venir a través de la célula. Entonces aquí, como bien lo dice, conocer la distribución del agua corporal tiene importancia en la práctica clínica para el tratamiento, para todo, para todo, para todo. Entonces aquí, para que puedan ustedes ver, yo sé que a lo mejor ya es muy trillado esto porque ya lo vieron en fisiología y demás, pero pues que no, o sea, repetirlo para que no se les olvide. O sea, si aquí tenemos el líquido extracelular y aquí el intracelular. Entonces aquí pueden ver las diferencias principales en lo que es el sodio, el potasio, el cloro, y aquí, o sea, bueno, estos son los ácidos, lo del fosfato y eso. El bicarbonato también y las proteínas. Entonces aquí estos si ustedes, ahí sí se tienen que aprender los valores normales, por ejemplo, de sodio, de potasio, de cloro, porque pues eso es lo que diariamente van a ver. Entonces vamos a seguir. Ahora, algo que aquí les faltó, antes de que nos empiecen a platicar cómo es ese comportamiento de los electrolitos en cada espacio, vamos a hablar de este tema que lo vamos a estar tocando. Entonces, vamos a hablar sobre la osmolaridad y osmolalidad. Muchas veces esa diferencia de la R y la L se nos va, pero correctamente deberíamos llamarlo osmolalidad. ¿Por qué? Porque la osmolalidad se expresa en miliosmoles por kilogramo de agua, o
bueno, así. Y acá la osmolaridad se expresa en miliosmoles por litro de solución. Entonces aquí la diferencia es que uno se expresa en litros y el otro se expresa en kilogramos. Entonces la mayoría de los electrolitos, el peso se expresa en osmoles o miliosmoles por kilo. Entonces vamos a estar hablando de osmolalidad. Y pues la osmolaridad no es otra cosa que la concentración de solutos o partículas que va a contener un líquido, específicamente el líquido extracelular. Entonces, para calcular esa osmolaridad plasmática efectiva, van a encontrar varias fórmulas, pero la que más se utiliza es esta, en donde vamos a multiplicar 2 veces el sodio plasmático más la glucosa entre 18 más el BUN entre 2.8. Pueden encontrar otras fórmulas donde me parece que viene también el potasio, la urea, si no mal recuerdo, pero esta es como la que más se acerca o la más usada y la más efectiva. Entonces aquí, como bien lo dice, la osmolaridad efectiva va a ser la que nosotros consideramos como normal, que va de 275 a 290 miliosmoles. La osmolaridad calculada va a ser la que nosotros calculemos. Entonces a veces van a encontrar la diferencia, por ejemplo, esto lo vimos en, no me recuerdo, en acidosis metabólicas no anion gap, donde venía como la brecha osmolar. Entonces no es más que la diferencia entre estas dos. Ahora, algo importante que sepan calcular va a ser la osmolaridad urinaria. Yo sé que ayer el doctor dijo, o sea, en los hospitales, la mayoría de los hospitales no vamos a tener electrolitos urinarios, pero, o sea, eso, algo que yo he aprendido es que, ok, si en mi hospital no tengo electrolitos urinarios, pues utilizo lo que tenga, pero es tu obligación conocer cuál es el tratamiento indicado, cuál es el tratamiento de primera línea, no el que tengan en tu hospital. O sea, el que tengan en tu hospital no lo vas a considerar como el de primera línea, porque si tú te vas de aquí a Estados Unidos, a Canadá, a China, a Inglaterra, donde sea, siempre va a haber estándares de tratamiento. Por eso, aparte de que lean las guías de práctica clínica y eso, por eso deben de leer artículos, deben de leer guías internacionales, porque, pues, o sea, si ustedes se conforman con lo que hay en mi hospital, pues nunca van a pasar de ahí. Entonces, aunque en tu hospital no lo haya, ok, me adapto a lo que haya, pero lo tengo que saber. Entonces, es algo que quiero que se queden, que no se conformen con nada. O sea, ustedes investiguen y ya, no pasa nada. Entonces, aquí, bueno, ya les pongo la osmolaridad normal. Ahora, ¿alguien investigó, alguien sabe cómo se saca? Bueno, ahí lo dice, pero ¿cómo se saca la osmolaridad urinaria? ¿Qué valor utilizamos? Y es súper, o sea, es muy fácil de usar, nos lo da el ego y con eso podemos calcular la osmolaridad urinaria rápidamente, en 5 segundos. Pues ahí les va. La densidad urinaria. Ustedes más adelante cuando veamos interpretación de laboratorios y demás, un ego te puede dar muchísimas cosas. Dentro de ellos, o sea, la densidad urinaria, tú te quedarás, bueno, ¿y a mí para qué me sirve conocer la densidad urinaria? Entonces, hay una regla que dice que esta es una formulita, nada más que no se ve muy bien. Dice, la densidad urinaria le voy a restar 1000 o como lo representan como 1.000, pero es menos 1000. Y esto lo vamos a multiplicar, o sea, vas a tomar, esto lo vas a multiplicar por 35. Entonces, más simplificado, olviden lo que les acabo de decir. Vas a tomar los últimos 2 dígitos de esta densidad urinaria y los vas a multiplicar por 35.
Por ejemplo, si mi densidad urinaria es de 1.005, voy a tomar los dos últimos dígitos, los multiplico por 35 y mi osmolaridad urinaria va a ser de 175. Bueno, osmolaridad urinaria de 175. Entonces, si yo les pongo una densidad urinaria de 1.020, ¿cuál sería la densidad? Digo, la osmolalidad urinaria. Si es de 1.020. 35.7. ¿Cuánto? 35.7. No, a ver. Tomamos 700. Serían 700, 700. ¿no? 700. Exacto, 700. Ah, ok. Tomas, o sea, la densidad urinaria siempre te la van a reportar como 1 punto y te van a poner 3 dígitos. Entonces, vas a tomar los últimos dos y los vas a multiplicar por 35, que es lo mismo que si tú, es que aquí me estorba este cuadrito, pero acá decía densidad urinaria menos 1000 por 35. Entonces, aquí si tú lo multiplicas, o sea, si tú haces esta regla, por ejemplo, 1020 menos 1000 me van a quedar 20 por 35, pues son 700. Entonces, esa densidad urinaria, entre más elevada esté, pues más electrolitos urinarios va a tener. Por eso es que se utiliza como un marcador para determinar la osmolalidad urinaria. Ahí les va otro ejemplo. Si yo les pongo que tengo una osmolalidad, digo una densidad urinaria de 1.10, ¿cuál es mi osmolalidad urinaria? 350. 350. Entonces, aquí como tal no existe un valor normal de la osmolalidad urinaria, porque la osmolalidad urinaria va a estar determinada a la ingesta de electrolitos, al estado metabólico del paciente. O sea, imagínate que tú te fuiste al cine, te echaste unas palomitas, bueno, cuando se podía, las palomitas así con un montón de sal. Luego te fuiste a comer sushi, o sea, comiste mucha soya. Entonces, tu ingesta en cuanto a sodio va a ser elevadísima. Entonces, o sea, obviamente vas a estar hipernatrémico y a nivel renal, o sea, vamos a tener ya sea que vamos a estar eliminando mucho sodio o vamos a estar reteniendo mucho sodio. Entonces, dependiendo de esa ingesta, vamos a tener pues alteraciones en la filtración, en la reabsorción y en la excreción de estos electrolitos. Por eso no se considera como tal un valor normal, pero la osmolaridad puede ir desde 50 hasta 1300, o sea, dependiendo todo. ¿Qué tal si el paciente tiene una alteración ahí o está tomando diuréticos? Entonces, todo eso no lo va a condicionar. Aparte, si está tomando diuréticos, pues va a estar jalando agua y electrolitos, principalmente sodio. Entonces, esto puede estar diluido, etcétera. Pero sí se considera en situaciones que vamos a ver más adelante, por ejemplo, en estados de hiponatremia, hipernatremia, hay un valor de referencia que vamos a tomar para tomar, o sea, como tal decisiones. Entonces, si un día les llegan a decir, a ver, cuál es la densidad urinaria de este paciente y tienen un ego, utilicen la densidad urinaria. En caso de que no, pues llegaran a tener eso, bueno, esto va a ser todavía más difícil porque les piden electrolitos urinarios. Entonces, pues si a veces no nos pueden hacer un ego, pues sí, menos nos van a correr electrolitos urinarios. Pero básicamente es lo mismo. Vamos a medir, o sea, los principales electrolitos, sodio, potasio y urea en orina. Entonces, ¿les quedó alguna duda de cómo se calcula aquí la osmolalidad urinaria? ¿No? Brenda, una pregunta. ¿Es osmolaridad urinaria o es osmolalidad urinaria?
osmolalidad. Les digo que a veces, o sea, por costumbre le llamamos osmolaridad, pero eso es incorrecto porque nos habla de litros. Y Es que nuestros, veo que los resultados se expresan por kilogramo. ¿en cuál? ¿Acá? Ajá, o sea, por ejemplo, ahí donde dice 50.300 miliosmoles por kilogramo. Sí, era lo que te decía. El término correcto es osmolalidad porque es en kilogramos, pero a veces se nos va a decirle osmolaridad. Pero el correcto es osmolaridad porque nos lo están representando en kilogramos. Aquí en este caso, por ejemplo, lo representan en milimoles por litro. Entonces aquí sí podríamos llamarle osmolaridad urinaria. Pero entonces, nada más quédense con eso. Si lo representan en kilogramos, osmolalidad. Si lo representan en litros, osmolaridad con R. O sea, ahí eso es como un poquito fácil de recordar. Doctora, Entonces, ¿qué pasó? Gracias. sí, nada más, bueno, agregando esto para que respecto a la utilidad de la Ajá, diferenciación entre osmolaridad y osmolaridad, la utilidad está, por ejemplo, en al aforar una solución, porque no es lo mismo manejar esta solución cuando la estamos manejando en kilogramo que cuando la estamos manejando en litros. Pero esa es así la es. principal función. Sí, era lo que les comentaba al inicio. O sea, todo esto es como fisiología pura de mucho, o sea, que estos términos pues se ven en el laboratorio, pero aplicados a la clínica, o sea, aquí, ¿por qué le llamamos osmolalidad? Porque, o sea, lo medimos en kilogramos y básicamente porque todos nuestros electrolitos, su peso molecular, o sea, va a ser en miliosmoles por kilogramo. Entonces, igual, sí, claro, o sea, tiene su aplicación física en cuanto a la preparación con, no es lo mismo kilo que litro. Entonces, Doctora, ¿qué me quedé pasó? con una duda. Me perdí Dime, de las fórmulas. ¿Se usa la del cuadro donde incluye glucosa o la de abajo donde no está incluida la glucosa? ¿en cuál? ¿A quién está? No, la de abajo de orina u osmoles está incluida la glucosa y en la de hasta abajo donde ya no Ah, ok, incluye ok, ok. glucosa, por favor. Aquí igual, aquí ocurre lo mismo que con las fórmulas de la osmolalidad en plasma. Van a encontrar muchas fórmulas, pero, o sea, o sea, aquí todo esto tendría que ser electrolitos urinarios, glucosa en orina y la urea en orina. Entonces puedes utilizar, por ejemplo, aquí, si te das cuenta, dice, igual acá, 2 veces por y aquí al final urea en orina entre 5.8. Entonces, cualquiera de las dos las puedes utilizar, pero yo te recomiendo, porque, o sea, esto es como para que lo sepan, pero va a ser muy difícil, pues que lo estén calculando. Yo te recomiendo que uses más tu densidad urinaria. El ego sí te lo van a correr en cualquier hospital y a lo mejor los electrolitos urinarios no tanto, pero puedes utilizar cualquiera de las dos. Ok, doctora, gracias. Entonces, aquí no, la imagen no es la mejor foto. Esta ya la tomé de una presentación viejita, pero es importante aquí que ubiquemos cómo regulamos esa osmolalidad en comparación, o sea, con la regulación del volumen, porque son dos cosas diferentes. O sea, si recuerdan ahí, o sea, las clases de fisio que tenemos en soluciones hipotónicas, o sea, cómo va a estar la osmolaridad, por ejemplo. En hipotónicas disminuido. Exacto. Si tenemos unas soluciones hipertónicas, entonces la osmolalidad va a estar aumentada y en isotónicas pues tendría que estar normal, ¿no? Entonces, eso es importante porque, como ya lo mencionamos, por ejemplo, la urea nos va a crear un estado hiperosmolar, pero no va a ser hipervolémico, o sea, ese estado hiperosmolar a lo mejor va a ser hipovolémico o
normovolémico, ¿me entienden? Entonces, aquí vamos a manejar términos diferentes tanto de osmolalidad como de regulación de volumen. Entonces, aquí es importante que recuerden, por ejemplo, cómo regulamos estas dos partes. Entonces, vamos a tener sensores que van a ser osmorreceptores hipotalámicos y para la regulación osmolar. Y para la regulación de volumen, esto lo van a ver, esto es que nunca se les olvide porque si ya llevaron cardio, esto es importante para la patología de la hipertensión arterial. Entonces, aquí tenemos el seno carotidio, la arteriola aferente, que ya sabemos cómo es que funciona esta parte de la arteriola aferente para la regulación del volumen. Activamos el sistema renina-angiotensina-aldosterona y como tal la aurícula. Entonces, esto viene explicando, vamos a ver hipertensión secundaria, entonces vamos a hablar un poquito de esto, pero esto que no se les olvide. Y aquí tenemos, o sea, estos son sensores como tal. Y aquí tenemos, o sea, cuáles son los efectores. Que, o sea, ya vamos a tener aquí la vasopresina y el estímulo de la sed para la regulación osmolar y aquí para la regulación del volumen, o sea, el sistema nervioso simpático, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el BNP, o sea, el BNP, por ejemplo, ayer que vimos en el paciente, a mí que me indica un BNP elevado. ¿Qué es el BNP para empezar? El péptido natriurético cerebral. Ajá, ¿y qué pasa con ese péptido? ¿De dónde lo liberamos? ¿Y qué nos está indicando? Pues Ese se eso libera también en por respuesta a tensión, contrarregulación, ¿no? por ejemplo. Adelante, Giancarlo. No, solo iba a decir eso, como de presión, como respuesta a presión. Es contrarregulador de todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ajá. Ayuda, como tal, su nombre es natriurético, por lo tanto ayuda a la natriuresis, o sea, la eliminación tanto de sodio como de agua a través de vía urinaria. ¿Y en dónde se libera? Pues el de ANP es atrial o auricular, se libera por los receptores de baja presión a nivel de aurículas, y el BNP es brain, entonces a nivel cerebral, pero realmente ambos se liberan a nivel de corazón. Ajá, es por los ventrículos. Es ventricular. Exacto. Porque tiene el nombre de cerebral porque se descubrió en el cerebro de los cerdos, creo. Así es, muy bien. Exacto. Entonces, el BNP, el péptido natriurético cerebral, tiene relación en cuanto a los sensores que tenemos a nivel de la aurícula, el seno carotidio, pero también tenemos receptores a nivel del ventrículo. Entonces, cuando estos receptores, o sea, también sensan una disminución, por ejemplo, o más bien, en este caso, un aumento de volumen, ese aumento de volumen se menciona que irrita la pared del ventrículo y eso estimula la liberación del BNP. Entonces, en un paciente, ahora, ¿cómo lo interpreto yo clínicamente? Si yo tengo un BNP elevado, me está diciendo que mi paciente, o sea, puede estar cursando con un problema de insuficiencia cardíaca en el cual está bombeando mucho volumen, o sea, está bombeando demasiado volumen y eso, o sea, le está condicionando como tal, pues una falla ahí a nivel ventricular, porque ese volumen está estimulando la liberación del péptido natriurético cerebral. Y, o sea, el ANP, pues, o sea, se va a estimular a través de las aurículas. Eso, sí, si no me creen, investíguenlo. Pero léanlo, es interesante. Por eso en pacientes, por ejemplo, que sospechamos que están sobrecargados de volumen y eso, lo primero que le solicitan es un BNP. Si el BNP está elevado, entonces sí, mi paciente ahí se está sobrecargando. Luego aquí ya tuvimos los sensores, ahora ¿cuál va a ser mi respuesta? Aquí la liberación de la hormona antidiurética
vamos a explicarla más adelante, ya sea por estimulación ahí directa esta tiene dos mecanismos de liberación, o sea, a nivel renal o el estímulo de la sed. Entonces, si yo les digo, por ejemplo, bueno, más adelante les haré esa pregunta, pero bien. Entonces, aquí, ¿qué voy a tener alterado? Voy a tener alterada mi osmolalidad urinaria y mi ingesta de agua. Y acá, a nivel de la regulación de volumen, vamos a tener alteraciones en la excreción urinaria de sodio y pues esto como tal nos va a condicionar alteraciones en el tono vascular. Entonces, eso es un cuadrito que igual deben de tenerlo en cuenta. Sale. Entonces, aquí síganle. Bueno, ya no hace falta otra vez repetir cuáles son los principales cationes y aniones en cada espacio. Ok, Entonces, ¿le paso? Disculpe, doctora. ¿Le paso a la siguiente? Sí, por favor. Sale. Bueno, antes de entrar a sodio, solamente cabe recalcar lo que la doctora nos dijo en, creo, la segunda diapositiva. Los iones y las moléculas de bajo peso molecular obviamente están presentes en concentraciones similares dentro de ambos espacios. Sin embargo, la concentración de proteínas es de 4 a 5 veces mayor que en el plasma que en el líquido intersticial. Las cantidades relativas del líquido extracelular distribuidas entre los espacios tanto plasmático como intersticial tienen determinantes. Estas son que el equilibrio entre fuerzas hidrostáticas y también coloidosmótica, pues a través de las membranas capilares. Además, también la distribución de líquidos entre compartimentos, tanto intracelular como extracelular, está determinado por el efecto osmótico de los solutos más pequeños, que se activan a través de la membrana celular. Ahora sí, pasando ya a sodio, obviamente sabemos que es el cation más abundante. Tiene un valor sérico normal que oscila más o menos entre los 135 y 145 milimoles. Es el determinante principal de la osmolalidad. Y cabe recalcar también que es la clave en control de distribución del agua, ya que pues las concentraciones de cloro están distribuidas y pues son influidas por la hormona antidiurética y pues la aldosterona. También actúa en el mantenimiento del equilibrio ácido-base y esto es porque se combina fácilmente con los iones de cloruro y bicarbonato. ¿Podría pasarle, doctora, por favor? En cuanto a esto de la diferencia aniónica, también se le puede llamar brecha aniónica plasmática o anión restante, y como tal va a ser el resultado de la diferencia matemática entre el cation mayor del plasma, que pues sería sodio, y los aniones mayores que lo acompañan en el líquido extracelular, como aquí podemos ver que son pues el cloro y el bicarbonato. Como tal, este es un estudio de rutina para determinación en pacientes con trastornos tanto primarios como secundarios del metabolismo de agua y electrolitos, o también de electrolitos, de equilibrio ácido-base. En una persona normal es aproximadamente de 10 milimoles y se ve alterado principalmente cuando hay insuficiencia renal. ¿Podría pasarle, doctora, por favor? Sí, a ver, espérame aquí tantito. Claro. A ver, Giancarlo, resúmeme en 2 palabras, ¿qué es esto? Lo de la diferencia aniónica. Ajá. ¿Cómo le llamamos? ¿Cómo le llamamos?
Sí, a ver, ¿quién lo quiere decir? No, El anion anion gap. gap. El anion gap. El anion gap. Anion gap. Exacto, es nuestro anion gap, ¿no? Entonces, Ok. es ¿Usted el anion recomienda, gap. doctora, considerar el potasio para el No, anion gap? no, esto se los mencioné creo que en una clase. El potasio, o sea, si recuerdan, en el anion gap, o sea, calculamos esa diferencia aniónica o brecha aniónica de los cationes representantes del líquido extracelular y los aniones del líquido extracelular. El principal representante del líquido extracelular es el sodio. El potasio como tal, su concentración es muy poquita, o sea, si va de 3.5 a 4.5. Si tú llegas a tener diferencias en el potasio, no te van a hacer un cambio tan significativo aquí. Entonces, por eso no se considera el potasio. Yo les recomiendo que no lo usen porque les va a dar un dato más exacto. Aparte, el principio como tal, o sea, actualizado sobre la electroneutralidad aquí de los aniones y cationes del líquido extracelular, te dice que solo tomes el sodio. Y así tú te quieres meter en algo más complejo, lee el método de Stuart. Pero aquí no usen el potasio. Entonces aquí prácticamente es nuestro anion gap. Ya sabemos por qué es esta diferencia y si está elevado ya sabemos por qué es, ¿no? O sea, por qué, o qué, a ver, díganme qué significa el anion gap o qué representa el anion gap. Los aniones no La medibles. cantidad de aniones no Los medibles. aniones no medidos que tenemos en el paciente. ¿Ok? ¿Y cuáles son los aniones no medibles? Las proteínas. Fosfatos, proteínas. Proteínas, ácidos Sulfato. orgánicos. Exacto. Ácidos orgánicos como sulfatos, Fosfato. Fosfatos, ¿no? fosfatos. Fluorato. Exacto. Y ácidos inorgánicos como acetato, Acetato. acetato, beta hidroxibutirato. Hidroxibutirato. Exacto. Muy bien. Síguele. Gracias, doctora. ¿Podría pasarle? Porque esto es igual Ese ya, ¿no? lo mismo. Este cuadro, pues, realmente solamente explica que sí existe cierta similitud entre lo que ingresa a lo que es excretado por la orina y por todos los medios por los cuales va a salir, mejor dicho, pues el agua que ingrese. ¿Podría pasarle, doctora, por favor? Sí. En cuanto al potasio, tiene una concentración sérica normal de entre 3.5 y 5 milimoles. Su concentración intracelular es mucho mayor que en el plasma. Esto es muy repetitivo, pero bueno, es así. Además, tanto los valores elevados de potasio como los bajos, ya sea hiperpotasemia o hipopotasemia, pueden afectar al músculo cardíaco y suponen peligro para la vida. Una concentración de potasio por debajo de los 2.5 milimoles o por encima de los 6 milimoles puede ya llegarse a categorizar como peligroso. Y bueno, esta es la causa más frecuente la causa más frecuente de hiperpotasemia va a ser la insuficiencia renal. ¿Podría hablar de doctora? Gracias. Ok, buenas noches. En cuanto a la potasio, esta va a ser un factor determinante para la distribución de dichos iones. Esta va a generar un potencial de membrana y también gradientes de concentración iónica a través de la misma. Por cada ATP que va a hidrolizar, va a mover 2 iones potasio hacia el interior de la célula y 3 iones sodio hacia el exterior. Esta va a ser activada por el sodio, por el ATP
y a la vez esto va a generar un efecto protector de cambios de volumen. Esta va a detectar el aumento de la concentración intracelular de sodio y se va a estimular para eliminar este exceso y así prevenir a la célula de un edema. Siguiente, por favor. Ok, retomando el concepto de osmolalidad, la cual va a depender de la concentración de moléculas en el agua, vamos a tener que esta concentración osmóticamente activas va a ser similar en el líquido extracelular como en el intracelular. Y en este diagrama podemos representar dos cambios que se pueden producir. Aquí está ejemplificando el líquido extracelular, que cuando va a aumentar la osmolalidad en el agua va a tender a salir de la célula, provocándole una deshidratación. En cambio, cuando hay una disminución de esta osmolalidad en el líquido extracelular, ahora el agua va a ir hacia adentro de la célula, lo que le va a provocar un edema. Siguiente, por favor. Ok. En cuanto a esto, vamos a tener que el movimiento de agua en el plasma y en el líquido intersticial va a depender de la concentración plasmática de proteínas, especialmente pues la albúmina, ¿no? Que va a determinar la presión oncótica, que esta a su vez va a retener agua en el lecho vascular. Esta siempre va a equilibrio con la presión hidrostática, que esta va a forzar al líquido del riñón pues a salir de los capilares. En la imagen tenemos representado a un capilar en el cual la parte arterial va a predominar la presión hidrostática sobre la oncótica. Entonces, con ello, el agua y los compuestos de bajo peso molecular van a ser filtrados hacia el espacio extravascular. Si en cambio del lado venoso, o del extremo venoso, oncótica sobre la hidrostática. Entonces, esto va a llevar a que el líquido sea arrastrado hacia la luz vascular. Por tanto, en el extremo arterial va a haber filtración y en el extremo venoso reabsorción. Y pues también se puede ver en la pendiente que hay de la presión hidrostática. Muy bien, aquí básicamente lo que nos dice es, o sea, la presión hidrostática, nada más recordando, a nivel del glomérulo nos va a favorecer la filtración. Y la presión oncótica, si recuerdan, a nivel de los capilares glomerulares, se oponía a la filtración. Aquí pasa, esto es a nivel de la filtración. A nivel de reabsorción, la presión hidrostática está disminuida y eso favorece la reabsorción. Si la presión hidrostática aumenta a nivel, o sea, ya del capilar peritubular, se va a oponer a la reabsorción. Aquí la presión oncótica debe de estar elevada para favorecer esa reabsorción. ¿Y aquí por qué va a estar incrementada la presión oncótica? Porque aquí, como ya aquí filtramos todo el volumen, entonces el poco volumen que nos quedó en el vaso, en el vaso más bien, que va de, o sea, ya de la arteriola eferente hacia el capilar peritubular, o sea, el volumen va a estar bajito y las proteínas van a estar muy concentradas, entonces por eso la presión oncótica pues va a estar aumentada. Síguele. Ok, en esta tablita tenemos representada la composición iónica de los líquidos corporales, la cual pues notoriamente es diferente entre ellos, pero esto nos va a ayudar para manifestaciones clínicas. Un ejemplo sería que el sudor no tiene la misma concentración de sodio que el líquido. Como ya lo comentaba la doctora, ante una sudoración excesiva, pues lo que se estaría perdiendo más es agua. Entonces podría haber una retención de este sodio en el líquido extracelular,
provocando una hipernatremia. O, por ejemplo, también en el líquido del intestino delgado, su concentración de potasio es notablemente mayor que la del plasma. Entonces, en diarreas severas, esta se puede acompañar de una hipopotasemia. Ok. Siguiente, por favor. Ok, en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, pues bueno, eso ya es un tema que hemos tratado varias veces, donde el angiotensinógeno pues se va a sintetizar en el hígado y ese va a ser sustrato a la vez de la renina. La renina que es secretada a partir del aparato yuxtaglomerular del riñón, esta se va a almacenar que se va a liberar en respuesta a una disminución de la perfusión renal. Esto quiere decir que va a disminuir el aporte de sodio a la mácula densa y también al tono simpático. Entonces, la renina, pues como ya dije, su sustrato va a ser el angiotensinógeno, que se va a transformar en angiotensina 1, que a partir de la enzima convertidora de angiotensina, se va a convertir en angiotensina 2. Dos receptores que son los tipo 1 y los tipo 2. Ahorita nos vamos a concentrar en los tipo 1 porque pues los tipo 2 generalmente son para diferenciación celular. Ya para la siguiente, por favor. Ok, esta es la continuación del diagrama anterior, en el cual pues nos muestra que los receptores de angiotensina 2 de tipo 1 pues tienen algunas dianas, las cuales ahorita nos vamos a concentrar en las suprarrenales y las del riñón. A nivel suprarrenal pues va a aumentar la reabsorción de sodio a nivel renal y va a aumentar también la excreción urinaria de potasio. Y en el riñón va a disminuir la filtración glomerular y también va a disminuir el flujo sanguíneo renal. Aquí porque vas a reabsorber más sodio y excretas más potasio. ¿Qué te lo condiciona? ¿Qué sustancia? La aldosterona. La aldosterona. Eso. La aldosterona. Ajá, porque este sistema también va a estimular la secreción de aldosterona y vasopresina. Eso es. Ajá, bueno, en cuanto a la aldosterona, que va a ser una hormona mineralocorticoide que se produce en la corteza suprarrenal, va a regular el volumen extracelular y el tono. También controlando el transporte renal de sodio y potasio. También influye a nivel del intercambiador de sodio-hidrogenión de tipo 3 en el túbulo proximal, el cotransportador de sodio-cloro en el túbulo distal y el canal de sodio epitelial en el túbulo colector. En suma, esto lo que hace es un aumento de la reabsorción de sodio y el aumento de la secreción de potasio, iones hidrógeno. Ok. Doctora. La vasopresina pues va a ser una hormona, o también conocida como hormona antidiurética, pues se va a sintetizar en el núcleo supraóptico y paraventricular del hipotálamo, que va a viajar por los axones hasta la hipófisis posterior. Esta va a controlar la reabsorción de agua en túbulos colectores del riñón, también regula los canales de agua, que serían las acuaporinas 1 y 2, y contribuye al control de la osmolalidad del metabolismo del agua, y esta se ve estimulada por glucocorticoides. O también va a responder ante señales osmóticas y también de volumen. Siguiente, por favor. Bueno, y este solo es una representación de una acuaporina. Siguiente, por favor. Bueno, ya para hacer como que un resumen de estos mecanismos que estuvimos viendo, ¿qué va a pasar ante un exceso de déficit? Bueno, en el exceso de agua que va a aumentar el
el volumen del plasma y también el flujo sanguíneo renal con la filtración glomerular. Lo que va a pasar es que la renina se va a inhibir, por tanto la concentración de aldosterona va a estar baja. Esto va a permitir la pérdida urinaria de sodio y con eso pues el agua va a estar aún más, bueno, el plasma va a estar aún más diluido y la osmolalidad pues también va a disminuir y esto se va a captar por los osmorreceptores hipotalámicos que a su vez van a inhibir la sed y la secreción de vasopresina. Entonces, esto va a dar lugar a la pérdida urinaria de agua. En resumen, sería que va a haber un aumento de la excreción de sodio y de agua en la orina. En cambio, cuando hay una deficiencia de agua, pues también va a disminuir el volumen plasmático y el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular. Ante esto, se va a estimular pues el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La aldosterona a su vez va a inhibir la excreción urinaria de sodio, la osmolaridad plasmática va a aumentar y esto va a hacer que se estimule la secreción de vasopresina, que a su vez el volumen de la orina y con ello va a haber una retención de sodio y de agua. Ok. Y esa es la última, ¿no? Sería todo. Sí. Ok. Entonces, bueno, aquí como ya lo mencionó, o sea, si tenemos, por ejemplo, en un estado de hiponatremia, vamos a generar células edematosas y en un estado de hipernatremia, células deshidratadas por evidente movimiento del agua a través de la ósmosis. Ya todo el mecanismo de la concentración del agua, la reabsorción de sodio y eso ya nos lo explicó muy bien. Entonces aquí, como ya también lo mencionó, la excreción de agua va a depender de la hormona antidiurética y esto no se les olvide, los dos mecanismos por el cual, o sea, se estimula esta liberación de la hormona y que ambos nos conducen a la hiponatremia, o sea, cuando tenemos hiponatremia, va a ser, aquí van a ser cambios osmóticos que nos llevan a cambio a la osmolaridad o cambios en la volemia, como igual ya, o sea, no lo mencionó muy bien, ante, o sea, la disminución tenemos poquito volumen, más bien ante una disminución de un 5 a 10% de la volemia como tal del gasto cardíaco total o de la TEA, vamos a tener una estimulación de la secreción de hormona antidiurética para reabsorber agua. O sea, la finalidad de la excreción de la hormona antidiurética es reabsorción o retención de agua para aumentar el volumen. Entonces, cambios que vamos a tener para liberarla van a ser cambios en la osmolaridad, cuando la osmolaridad aumenta de un 1 a un 2%, o cambios en la volemia, cuando la volemia disminuye de un 5 a un 10%. Y ya como tal, pues el movimiento, yo creo que ya lo de sodio lo vamos a ver la siguiente clase, pero quédense con esto, ya por último, el término de deshidratación se supone, o sea, está aplicado erróneamente, ya que teóricamente se produce una deficiencia de sodio y agua, no solo un déficit de agua, a menos que tengamos como tal pérdidas osmóticas, como por eso tenemos los términos en diarrea osmótica, diarrea secretora, pero casi siempre el movimiento del agua, o sea, está mediado por el sodio en el líquido extracelular. Entonces, ¿qué nos va a condicionar una hipernatremia? Una hipernatremia nos va a condicionar edema porque al estar en un estado hiperosmolar vamos a jalar agua y entonces vamos a tener edema, clínicamente edema, y el paciente, o sea, al tener una sobrecarga de volumen,
va a estar hipertenso. ¿Y qué pasa cuando tenemos una hiponatremia? Ocurre lo contrario, el volumen se va a mover hacia el líquido intracelular, el paciente va a estar hipotenso y la respuesta a esa hipotensión va a ser la taquicardia. Por eso la principal manifestación clínica en un shock hipovolémico siempre van a encontrar taquicardia, siempre, siempre, siempre. Entonces, ¿cómo vamos a valorar nuestros trastornos del agua y el sodio? Principalmente en 3 cosas. La valoración clínica de la cantidad de sodio y agua en el paciente, la valoración bioquímica de la cantidad de agua ya a través de como tal, aquí es una valoración clínica, si lo vemos edematizado o tenemos ahí el signo del lienzo o los ojos hundidos, está taquicárdico, está hipotenso. Luego vamos a medir esos electrolitos, los cuales nos van a ayudar a calcular la osmolalidad, vamos a ver cómo está y eso nos permite determinar pues qué está pasando en ese movimiento del agua a nivel celular. Y la valoración de la respuesta renal mediante los electrolitos urinarios, pero pues ya sabemos que no siempre van a estar disponibles, pero entonces vemos a nuestro paciente clínicamente, pedimos análisis bioquímicos, electrolitos urinarios, una química sanguínea básica y, o sea, si tenemos la oportunidad de medir la valoración de la respuesta renal por electrolitos en orina, lo medimos y si no, aunque sea con un ego, para medir nuestra osmolalidad urinaria. Con eso ya te das una idea, si la osmolalidad urinaria está elevada, ya vamos a ver más adelante cuáles son los parámetros, pues entonces eso quiere decir que estás excretando muchos electrolitos en la orina. Y si ocurre lo contrario, pues entonces el riñón no está teniendo una adecuada respuesta. Entonces, el volumen extracelular es lo más importante hablando clínicamente, porque es lo que podemos medir. Si tú pides una química sanguínea, hormonas tiroideas, electrolitos séricos, todo, cualquier análisis que tú midas, lo vas a encontrar en el líquido extracelular, porque como tal, si quieres medir cosas intracelularmente, tendrías que tomar una muestra de la célula, ¿no? Entonces, por eso es importante hablar siempre de los componentes del líquido extracelular. Eso nos va a dar toda la patología entre movimiento de agua, concentración, liberación de la hormona antidiurética, etcétera. Entonces, bueno, aquí, ¿qué nos permite mantener este equilibrio de sodio y agua? Principalmente, o sea, mantener ese volumen plasmático efectivo y regular la presión arterial. Por eso, en la patología de la hipertensión arterial, que si ya llevaron cardio, inicia con una estimulación de los receptores. Entonces, primero es una respuesta inmediata del sistema simpático, en donde va a estar tratando de regular ese volumen. Posteriormente es una activación ya como tal de los receptores, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Todo esto, al final, es un ciclo igual vicioso que se va repite y repite y repite. Entonces está condicionando al paciente a que siempre maneje volúmenes plasmáticos elevados. Y eso a largo plazo pues va a condicionar insuficiencia, o sea, en los ventrículos, en el bombeo, esa sobrecarga de volumen, etcétera. Entonces, todo este equilibrio hidroelectrolítico pues es muy importante que lo conozcan porque va más allá de solo una patología renal. O sea, la mejor manera de valorarlo pues es a nivel renal porque ahí es donde tenemos principalmente la regulación de la reabsorción y la excreción de estos electrolitos, pero la demás patología, o sea, ya es a nivel cardíaco, a nivel nervioso central,
etcétera. Entonces, pues ya, aquí les pongo unas cifras. El sistema Reina-Angiotensina pues ya lo explicaron. Y bueno, ya, los datos debemos de clasificar nuestro estado volémico en hipovolemia, en hipervolemia, y esto más adelante lo vamos a ver. Yo creo que ya con eso ahí vamos a dejarlo para que en la siguiente presentación hablemos específicamente de los trastornos del sodio. ¿Alguna duda respecto a esto? Eso a lo mejor fue un poquito tedioso y como dijeron, muy repetitivo, pero es mejor repetirlo a no decirlo. Y finalmente estamos aprendiendo y se vale preguntar, que no se queden con dudas. Bren, ¿podrías explicar, porfa, por qué en la hipernatremia se producía edema y en la hiponatremia taquicardia? Ok, en la hipernatremia, o sea, te está diciendo que vas a tener un aumento en el sodio, ¿no? Entonces, tu osmolaridad, ¿cómo va a estar? Si tienes mucho sodio, ¿cómo va a estar tu osmolaridad plasmática? Aumentada. Va a estar aumentada. Entonces vas a tener un estado hiperosmolar. Si recuerdas tu principio de ósmosis, el agua se va a mover de una menor concentración de solutos a una mayor. Entonces, como en tu líquido extracelular vas a tener muchos solutos, en este caso sodio, que te está generando un estado hiperosmolar, ese va a jalar el agua. Entonces va a sacar el agua de la célula y la va a jalar. Entonces, al tener un exceso de volumen en el líquido extracelular, tú clínicamente lo vas a ver como edema. ¿Por qué? Porque pues, o sea, vas a tener ya a lo mejor que se distribuya hacia los ganglios linfáticos o que se vaya a un tercer espacio, pero vas a tener edema. Y taquicardia vas a tener taquicardia cuando ocurre lo contrario, en un estado de hiponatremia. Entonces tu líquido extracelular va a estar hipoosmolar, o sea, va a tener poquitos solutos. Y a relación del líquido intracelular, el líquido intracelular va a tener más solutos. Entonces, esa agua que está en el líquido extracelular se va a mover hacia el interior de la célula, te va a hinchar tu célula, o sea, se va a edematizar tu célula. Y clínicamente, ¿tú cómo lo vas a ver? Si ya no tengo tanto volumen en el líquido extracelular, o sea, el líquido extracelular principalmente es el líquido plasma, o sea, el plasma, ¿no? Entonces, si mi volumen está disminuido, mi corazón no va a tener tanto volumen para bombear, ¿me entiendes? Entonces, mi paciente, para empezar, como no tengo volumen, va a estar hipotenso, o sea, la presión va a bajar. Y va a estar taquicárdico porque al no tener tanto volumen, la primera respuesta del corazón es bombear lo más rápido que se pueda para que el poquito volumen que se tiene se distribuya. Entonces, por eso va a estar taquicárdico. Muchas gracias, Lorena. De nada. ¿Alguna otra duda? ¿Sí les quedó claro el tema de la urea? Sí. Súper. Sí, doctora, todo claro. Entonces, pues si ya no tienen dudas, pues vámonos a descansar. Y, se me olvidó decirles, ya les subí en el Teams un archivo que dice gasometrías 2. Ahí van, son como 25 gasometrías para que ustedes practiquen. Y ahí, si van teniendo alguna duda, la comentamos. Y o me la mandan y ya luego lo comentamos aquí. Les modifiqué un poquito el formato para que chequenlo. Creo yo que está más claro. Ahí les puse como
bien cómo deben de ir siguiendo los pasos para interpretar una gasometría, para que ustedes no se pierdan. Entonces ahí chequenlos y les subí un resumen de Up to Date que viene súper bien, viene viene con todas las causas de cada trastorno primario. Entonces, para que ahí las chequen, vienen muchísimas causas y vienen súper bien clasificadas. Se llama, híjole, creo que lo metí, déjenme revisarlo. Lo metí en la carpeta de ácido base y se llama, bueno, está en inglés, el nombre dice Arteria Blood Gases, entonces gases arteriales, algo así. Pero ese es un resumen, viene en español para que lo lean ya, viene ya ahí traducido. Chéquenlo, está súper padre y más que nada porque trae muchas causas de los distintos trastornos. Entonces ya chéquenlo y vayan revisándolo. Cualquier duda me van diciendo. Y si quieren, como les había dicho, antes de que sea el primer examen, ya vemos si tenemos tiempo o no, damos un repaso de todo. Pero vayan escribiendo sus principales dudas para ya no ser tan repetitivos, ¿vale? Gracias. Bueno. Gracias, No, Brenda. gracias a ustedes. Entonces, descansen y nos vemos el martes. Gracias. Muchas gracias, Brenda. Sí, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Bye. Gracias, doctora.